desde la eternidad. Por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra, y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor de ley que tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Bien, hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio y, como mencionaba, vamos a ver la primera parte del estudio o del pasaje bíblico, que era amplio, era del 15, del versículo 16 hasta el versículo 47, hasta el versículo 47. Era hasta el versículo 47. Vamos a ver solamente del versículo 17 en adelante, y vamos a ver el versículo del versículo 16 en adelante. Del versículo 16 en adelante, digamos, para introducir, ¿ya? El versículo 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahí quedó esta parte, diríamos así, como aspecto introductorio. Pero el tema de hoy día, la autoridad de Jesús, comienza en el versículo 17 como tal, porque aquí hay una demanda, diríamos así, hay un aspecto en que introduce prácticamente el relato asociado a, ¿no es cierto?, quién es Jesús y, ¿no es cierto?, y por qué hace todas estas cosas. Y el versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque estamos en esta hora teniendo este momento para estudiar y compartir tu palabra. Rogamos que tú nos guíes, Señor, y tú nos muestres, Señor, tu voluntad revelada en ella, para entender, Señor, que verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios y nuestro Señor y Salvador, está en su autoridad, la autoridad que tú le delegaste, es también nuestro Señor y soberano sobre todas las cosas, Señor, en todo lo que también Él forma parte de la creación desde el principio, Padre. Gracias, oh Padre, dirígenos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este pasaje bíblico, ¿ya?, tiene varios elementos, ¿ya?, que vamos a ver hoy día, y hay expresiones, conceptos, 7 conceptos que vamos a ver, y que están asociados a distintos versículos, ¿ya? Están asociados a distintos versículos, y vamos a ir por partes. El primer concepto, que tanto Dios Padre como Jesús, el Hijo de Dios, eran iguales en poder, iguales en poder. ¿Qué versículo de este pasaje bíblico está asociado a esta expresión, iguales en poder?
de los 7 versículos que están ahí. ¿Ya? Les voy a dar una pista. Los versículos, en realidad, o sea, perdón, los conceptos de estos 7 conceptos están ordenados de acuerdo al pasaje bíblico. ¿Ya? Están ordenados de acuerdo al pasaje bíblico. Por lo tanto, esta expresión iguales en poder tiene un versículo bíblico de los que están ahí, de los 7 que están ahí, nos dice o nos habla acerca de esta igualdad en poder que había entre Dios Padre y Dios Hijo. ¿Cuál es? Vamos viendo. Iguales en poder, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vamos a este tema. Rápidamente vamos a pasar a este tema, ¿ya? Este tema, en realidad, nos dice de que no puede el Hijo, o sea, Jesús, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Eso es el concepto general. Ahora, el Señor Jesús partió con una expresión de cierto, y es una expresión que en reiteradas partes de los evangelios aparece por parte de Jesús. Esta expresión de cierto es cierto, en el texto griego dice amén, amén. Esa es la expresión, amén, amén. Y es una expresión que si la pudiéramos traducir, es como de cierto, es les aseguro y les doy mi palabra. Esto es verdaderamente cierto, esto es así, ¿ya? Y por eso Jesús comienza de esta manera, es decir, todo lo que va a comenzar a decir acá con respecto a esta demanda que los judíos hicieron y que querían matarlo, ¿ya? Y que querían matarlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque ellos decían de que no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿ya? Entonces, Jesús aquí lo que está haciendo es dar una respuesta a la acusación de los judíos de que él estaba quebrantando el día de reposo y de hacerse igual a Dios. Así que el Señor aquí va a comenzar a explicar de una forma mucho más amplia la verdad que él acaba de declarar con respecto a sí mismo. Mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, aquí hay algo que es importante, aquí hay algo que es tremendamente importante. Eh, eh, el Hijo es omnipotente. Jesús es omnipotente, así como el Padre. Pero hay algo que está en el texto bíblico. Jesús no puede hacer nada, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre. Ahora, hay algo que es claro, hay algo que es absolutamente claro. Jesús no está en una competencia con su Padre, sino que sus obras son hechas en humildad y dependencia del Padre. Eso es lo que ocurre en este aspecto del pasaje bíblico. Hay esta igualdad en poder, es que en realidad la manifiesta Jesús, ¿no es cierto?, como en obediencia, en dependencia y en humildad a su Padre. No hay un aspecto competitivo entre ellos. Así que ese es el primer concepto. Iguales en poder. Vamos al segundo. Iguales en conocimiento. ¿Cuál es el versículo bíblico que nos refiere que son iguales el Padre y el Hijo, iguales en conocimiento? Yo le di una pista. Los conceptos van ordenados secuencialmente en la misma secuencia que el pasaje bíblico. ¿Cuál sería?
Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué versículo es? 20. El versículo 20, veamos. Efectivamente, es así, es el versículo 20. El Padre le muestra todas las cosas que Él hace. La frase clave para esto. Son iguales en conocimiento. Vamos avanzando. El Padre, como dijo nuestra hermana, ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Ya? Este es el concepto. Ahora, Jesús había afirmado que Él hace lo que ve hacer al Padre. Ahora, como esto lo había afirmado Jesús previamente, entonces, ahora, ¿cómo se entiende ahora? El Padre ama al Hijo. Por lo tanto, como el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que el Padre hace, se las muestra al Hijo. Ahora, la única forma de poder entender esta situación, esta relación, ¿no es cierto? Y la situación de Jesucristo en razón de las demandas de estos judíos que querían matarlo por este aspecto que ellos entendían que era una blasfemia, ¿ah? Es que alguien que tiene este grado de conocimiento, el Padre y el Hijo, este conocimiento de Dios, necesariamente tiene que ser Dios. Por lo tanto, aquí lo que nosotros decimos claramente ahora, que Jesús, el Hijo de Dios, es también Dios. Ahora, Jesús lo deja claro, lo evidencia claramente en Mateo capítulo 11, versículo 27, en Lucas 19, 22, donde la palabra del Señor dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y el Evangelio de Lucas dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense que el Señor, cuando expresa estas palabras en el Evangelio, eh, eh, da la impresión de que pudiera estar faltando algo, digamos acá. Entonces Jesús, por eso es que se introduce fuertemente y añade a esta cosa, y dice, mayores y mayores obras que estas, ¿como cuál? Haber sanado al paralítico, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mayores obras que estas, ¿cuál? Jesús había sanado a un paralítico ahí en el estanque de Betesda. ¿A qué hora se refiere? ¿A qué obra se referirá? Bueno, y ahora comenzamos con las obras a las cuales se refiere, a las cuales hace referencia, ¿ya? Y la primera obra, fíjense, pongan mucha atención, la primera obra, iguales en su capacidad de dar vida a los muertos. El Padre y el Hijo son iguales en su capacidad de dar vida a los muertos. ¿Cuál es el versículo bíblico para esta verdad? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 21. Vamos viendo. Versículo 21. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo entendemos cuando dice mayores obras que estas? Mayores obras que estas. Más que sanar al paralítico. Mayores obras. Esta primera, dar vida a los muertos. Como el Padre levanta a los muertos, y la frase clave aquí, les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. El dar vida es una prerrogativa de Dios, es de Dios, divina, no la tiene cualquiera, es divina. Ya dijimos delante que en razón del conocimiento que podía tener Jesús acerca de Dios el Padre, la única explicación era que Jesús era Dios. Y esta prerrogativa de dar vida del Padre, que la tiene también el Hijo, es porque Jesucristo es Dios. Ahora, hay hechos
en los cuales quizás hombres también resucitaron o volvieron a la vida algunas personas. Por ejemplo, el tema de Elías y Eliseo. Vamos a ver este pasaje bíblico en la red. Voy a abrirlo acá. Voy a sacar esto de acá. Ahí. Dice en el versículo 17, alguien lea este pasaje bíblico, alguien lo alcanza a ver en su pantalla, en Primera de Reyes 17, del 17 al 24. ¿Alguien lo alcanza a leer? Ahí está. Lo leo, lo voy a leer acá. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él le tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová está en tu boca. Este pasaje bíblico nos revela claramente la verdad bíblica del Evangelio, prácticamente en razón del poder de Dios, pero también como Dios actúa a través de otros. Y el texto de Reyes, también el texto de Eliseo, capítulo 4, versículo 8 al 37. No lo vamos a leer, pero hay algo que podemos decir. Estos profetas eran simplemente mediadores, mientras el Señor Jesucristo alude a su propia autoridad para dar vida, la autoridad propia de Él, delegada por Él, pero dada de Dios mismo por ser el Hijo de Dios. Ahora, esta prerrogativa de dar vida, que es divina, ¿ya? Jesucristo es el Señor, ¿ya? Por tanto, su capacidad para dar vida iba más allá del orden natural, ¿no es cierto?, que podemos observar en otras situaciones generales que, por lo tanto, involucra ahora el tema de dar vida en ámbito espiritual. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. No solamente el aspecto natural del cuerpo, de la vida de las personas, la vida natural de las personas, sino que también el tema de la vida espiritual. Vamos al cuarto tema que tenemos acá. El cuarto tema que tenemos aquí es iguales en autoridad para juzgar. Fíjense, delante dijimos mayores cosas que estas, ¿verdad o no? Mayores obras que estas, ¿ya? Si había sanado al paralítico, ¿a cuáles obras se refería? La primera, la capacidad de dar vida a los muertos. Jesús también es el Padre, con el Padre son iguales en autoridad para juzgar. ¿Cuál es el versículo relacionado con esta expresión, con esta verdad? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué versículo es? El 22. El 22. Vamos viendo. El 22 y el 27 dice, el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio lo dio al Hijo y también
le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Ya? Vamos a esta verdad. Esta verdad, el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio lo dio al Hijo. Todo el juicio lo dio al Hijo. Estas de juzgar, del juicio, son funciones propias de Dios. Propias de Dios. La Biblia lo dice claramente, ¿no es cierto? En Jeremías capítulo 25, 31 dice, Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. ¿Alguien lee el versículo 31 del capítulo 17 de Hechos, por favor, que está en la pantalla? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bien, gracias. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esta expresión, esta función que es propia de Dios, ¿no es cierto? También lo declaran, son declaraciones que están en los salmos. ¿Ya? Ahí tenemos 2 salmos. ¿Alguien lee estos versículos que están, versículo 10 del Salmo 96, por favor? ¿Alguien lo lee? Y luego alguien lee del Salmo 98, los versículos 4 al 9, por favor. Primer versículo. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Juzgará a los pueblos con justicia. ¿Alguien, por favor, puede leer el Salmo 98, versículos 4 al 9? Salmo 98, Cantad, 4 al 9. ¿Sí? Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brama el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Gracias, hermana Rosita. Hay varios otros versículos que también, también expresan lo mismo, esta misma verdad. Y de juzgar, no son iguales las autoridades para juzgar. Y estas son, para que ustedes vean, estas son las obras de las cuales, mayores obras que estas, verás o observarán, a las cuales se refiere Jesús en el pasaje bíblico que leímos delante. ¿Ya? Ahora, iguales en dignidad y honra. Iguales en dignidad y honra. ¿Cuál es el versículo bíblico asociado a esto? El 23. El 23. 3. El 23, ¿ya? Sí. Para que todos Para honren que al Hijo. todos Es honren hermana Cecilia. al Hijo. Ya, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Gracias, hermana Cecilia. Iguales en dignidad y honra, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Los judíos pretendían honrar a Dios, al mismo tiempo que también estaban rechazando, ¿no es cierto?, y querían dar muerte a Jesucristo. Estaba acá, y el texto bíblico dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Quién honra al Hijo no honra al Padre? Ahora, ¿por qué Dios ha entregado todo juicio en las manos de Jesús? ¿Por qué creen ustedes que Dios entregó todo juicio en las manos de Jesús? ¿Por qué creen ustedes?
Porque Jesús, ¿qué es Jesús? Para que todos honren al Hijo, ¿o no? Para que todos honren al Hijo. ¿Pero por qué? Porque ¿Quién es Jesús? Piedra angular, pastor, y piedra de tropiezo. Piedra angular, piedra de tropiezo, pero el contexto general del Evangelio de Juan nos dice que Jesús es ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado, es el Verbo, es el Hijo de Dios y por sobre todas las cosas es Dios mismo, es Dios. Jesús es Dios, por lo tanto, es para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Por lo tanto, cuando lo dice acá, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por lo tanto, son iguales en dignidad y honra. Son iguales en eso. Ahora, este tema de que tenemos al principio ahí en el versículo 17, 18 más o menos, decían, los judíos pretendían honrar a Dios, ellos tenían la intención de honrar a Dios, pero miraban a Jesús con otros ojos, ¿ya? Y lo rechazaban, y más, le querían dar muerte. ¿Qué habían aprendido los judíos en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que sabían con respecto a Dios, con respecto a intención de honrar a Dios? Ellos tenían claro que solo Dios debe ser adorado y que Él no da su honra a otro. Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 48, versículo 11. ¿Alguien lo puede leer, por favor, completo? Isaías 48, 11, por favor, para que lo comprobemos. Isaías 48, 11. ¿Lo puede leer? Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Mi honra no la daré a otro. O sea, la única conclusión posible es que el Hijo es realmente Dios. Por eso que dio todo el poder para juzgar al Hijo, porque es Dios, ¿no es cierto? Y la honra, son iguales en honra, el Padre y el Hijo, porque es verdaderamente Dios. Ahora, los seres celestiales que están alrededor del trono de Dios también le rinden adoración. ¿Alguien puede leer este pasaje bíblico, Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 14, por favor? Apocalipsis 5, del 11 al 14, por favor. Hermana Cristina. Sí. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. Hay una parte que no veo porque está en su pantalla, del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ya todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, ya todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gracias, hermana Cristina. El libro de Apocalipsis es categórico con respecto, ¿no es cierto?, al concepto de la honra, ¿ya? Y la adoración a Jesucristo, el Cordero de Dios, como mencionaba nuestro hermano Sebastián. Número 6, iguales en poder para impartir vida eterna. Iguales en poder para impartir vida eterna. ¿Cuál es el versículo asociado a esta verdad? Tanto el Padre como el Hijo tienen poder para dar vida eterna. 21. El versículo 24, pastor.
Hermana Cecilia, ¿lo puede leer, por favor? ¿Sí? de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, está diciendo Jesús, ¿verdad o no? Igual es, ¿verdad o no? Igual es en poder para impartir vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Jesús está diciendo, este tiene vida eterna. Por lo tanto, son iguales en poder para impartir vida eterna, ¿verdad o no? Iguales en poder para impartir vida eterna. Vamos a este punto para observar en qué consiste esto. Y los que oyen a Jesús, ¿ya? Los que le oyeren a Jesús y cree al que le envió, esa es la idea del pasaje bíblico, vivirán. Se divide en tres partes. Esta idea del versículo que teníamos acá. Creer al que envió a Jesús. Creer al que me ha enviado. Ahora, y creer en aquel que ha enviado a Jesús es creer en él como que verdaderamente me ha enviado. No solamente creer en Dios que lo ha enviado, sino creer en él que verdaderamente Dios lo ha enviado. Como teníamos en el encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿no es cierto? Que amó Dios al mundo, que dio, ¿no es cierto? Jesús lo envió, Dios lo envió a Jesús. Entonces, estos dos conceptos iniciales producen el efecto final. El que cree en aquel que envió a Jesús y cree que verdaderamente Dios lo envió, tiene vida eterna. ¿O por qué? Porque oye las palabras de Jesús y creen en él. Ahora, los derechos de Jesús no son solo sanar a los enfermos, como ocurre en lo que ocurre en el relato bíblico del capítulo 5 del paralítico del estanque de Betesda, sino que también levantar de entre los muertos y dar vida a quien Él quiere. Esa es la prerrogativa de Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo se vinculan estos aspectos que teníamos recién? La vida eterna y el conocer a Dios y el creer en Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 14, 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y más adelante, en el capítulo 17, versículo 3, el mismo Evangelio de Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, que conozcan a Dios, ¿ya? Al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se dan cuenta la relación que existe? Por lo tanto, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ya? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Eso dice el pasaje. El que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, cree realmente que me ha enviado, o sea, que Jesucristo no está por casualidad, sino que ha sido enviado por Dios, sino ese tiene vida eterna. Y vamos al último punto. Iguales en tener vida eterna en sí mismos. Iguales en tener vida eterna en sí mismos. ¿Cuál es el versículo que nos está faltando? El 25. Ya, pero ya puede ser, sí puede ser, pero hay un aspecto intermedio, ¿ya? En la lista que tenemos acá. Ah, Aquí ya tenemos relacionado varios, ¿verdad o no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 4, el 5, el 6. ¿Cuál es? El 26. Fíjense,
26, ver. iguales en tener vida eterna en sí mismo. Porque como el Amén. Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida eterna en sí mismo. Vamos a este punto. Como el Padre, dice el pasaje bíblico, tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre, Dios el Padre, es la fuente de la vida eterna. Y ha dado al Hijo el tener vida también en sí mismo y también vida eterna en sí mismo. Ahora, esta relación del versículo de arriba, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, esto implica que lo que Dios ha determinado, sus consejos eternos respecto a la redención del hombre, Él ha dispuesto que sea Jesucristo, su Hijo amado, quien sea quien dé vida a quien Dios mismo ha escogido. ¿Ah? Entonces, es la atribución y lo que Dios le ha entregado a Jesucristo. En 1 Juan capítulo 1, 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos, Dios anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿no es cierto?, en Jesucristo. Esa es la verdad bíblica. Por lo tanto, ahora vamos resumiendo esta sección que tenemos acá. Vamos resumiendo esta sección. Fíjense que aquí está todo ahora. Aquí está todo lo que vimos recién. Y los versículos ordenados, ¿se dan cuenta? Iguales en poder, iguales en conocimiento, iguales en su capacidad de dar vida a los muertos, iguales en autoridad para juzgar, iguales en dignidad y honra, iguales en poder para impartir vida eterna, iguales en tener vida en sí mismo. ¿Ya? Ahora, como concluimos esto para poder, digamos, cerrar este estudio bíblico, las mayores obras dadas al Hijo, cuando dice mayores obras, ya las dijimos delante, ¿verdad o no? Cuando dice, ¿y cuáles obras? ¿A qué se refería Jesús? Mayores obras que estas les mostrará. La primera, dice el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21 en el círculo del medio? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Como el Padre levanta a los muertos, ¿verdad? Y le da vida. Así también Jesucristo, ¿no es cierto? A los que quiere les da vida. O sea, ¿a qué obras se referían? Mayores obras que estas les mostrará. Aquí hay una, levantar a los muertos, ¿verdad o no? Y dar vida. Y la segunda obra a la cual se refería Jesús cuando dice mayores obras que estas les mostrará. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Está en el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Las obras de Cristo en el presente y en el futuro son lo que en realidad a nosotros como iglesia deben hacernos mirar. Cuando Jesucristo dice en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, le cree al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado presente de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirás. Todo eso es presente, tiene que ver con la vida espiritual. Los muertos no tiene que ver con los muertos físicamente, sino que con la muerte espiritual. Los muertos, espiritual muerte, que oyen la voz del Hijo de Dios. ¿Ya? Los que oyeren vivirán. Los que oyeren vivirán. Y el versículo 26 dice,
Ahora pasa al concepto final, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, hacer juicio futuro. Pero, ¿cómo entendemos esto ahora? Este concepto de la nueva vida que tenemos a partir de que creemos en Jesucristo, la primera resurrección y luego en la venida del Señor, la segunda resurrección. Vamos viendo lo que dice el Evangelio de Juan. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Y el versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Eso dice el Evangelio de Juan. Y está refiriéndose a la primera resurrección. Y en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 y 5, ¿alguien lo puede leer, por favor? Apocalipsis 20, versículos 4 y 5. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. El milenio, el tiempo, ¿no es cierto? Los que creemos en la respecto a la doctrina reformada amilenial, en el amilenialismo, creemos este concepto, ¿no es cierto?, de que las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no han adorado a la bestia ni en su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Vamos a la segunda resurrección. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29? 5. No os maravilléis. ¿Alguien lo lee, por favor? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué dice en el Apocalipsis con respecto a esta segunda resurrección? Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Muchas gracias. En el concepto relacional, ¿no es cierto?, de la salvación y la redención, el que cree en el Hijo tiene vida eterna en el creer. Ahí comienza la vida eterna, la nueva vida, porque, como dice el apóstol Pablo, hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida. ¿Ah? Este pasaje bíblico que vimos ahora con respecto a la autoridad de Jesús,
es lo que a nosotros nos debe llamar mucho la atención y tener en cuenta. Todo este relato bíblico que tenemos acá, iguales en poder, iguales en conocimiento, iguales en su capacidad de dar vida a los muertos, iguales en autoridad para juzgar, iguales en dignidad y honra, iguales en poder para impartir vida eterna, iguales en tener vida eterna en sí mismo. Esta es la verdad de la cual está hablando Jesucristo en el relato bíblico, cuando a él, ¿no es cierto?, lo increpan, ¿no es cierto?, y observan en él, ¿no es cierto?, acerca de sus atributos que son observados con respecto a su oficio. Así que, mis hermanos amados, este es el estudio que hoy día íbamos a compartir y que hoy día iba a compartir nuestro hermano Jorge, pero él tuvo un inconveniente, o sea, un compromiso que tenía que tener hoy día, así que me pidió que lo hiciera. Así que el Señor nos ayude a tener una mirada con respecto a quién es Jesús, que no solamente es un personaje de la Escritura o que tiene algunas características que quizás conocemos, es todo esto, esta verdad revelada en estos versículos del 17 al 29, ¿no es cierto?, identifican claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, y que en esto nosotros debemos estar siempre atentos para ir escudriñando en la verdad bíblica que tenemos y que el Señor nos ha dejado. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Les invito a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, porque en esta tarde, Señor, tú nos has permitido tener este tiempo para compartir y estudiar tu palabra juntos, Señor. Rogamos que esta verdad bíblica, esta verdad de tu palabra, Señor, quede impregnada, internalizada en nuestros corazones, Señor, y entendamos y podamos comprender y aplicar a nuestra vida que Jesucristo es el Señor por sobre todas las cosas, es Dios mismo, es lo que dice la Escritura, el mismo Evangelio de Juan, el Verbo hecho carne, Dios habitando en medio de nosotros. Señor, gracias por el regalo maravilloso de la redención. Te rogamos, Dios, que tú nos guíes cada día a entender tu palabra y también aplicarla en la verdad que ella manifiesta para nosotros. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El polvo de la tierra viniste a respirar.